Bueno, hola a todos los que siguen esta clase. Agradezco mucho el interés. Hoy nos toca hablar de un texto que es clásico para la historia del feminismo, que es importantísimo para análisis filosóficos, aunque la autora no necesariamente es filósofa. El texto se llama Tráfico de Mujeres, Notas sobre la economía política del sexo. Y voy a dar una exposición lo más, qué sé yo, clara posible. Es un texto complejo al cual yo más bien recomiendo que se acerquen personalmente, pero bueno, esto será una guía de lectura más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace Gael Rubin en Tráfico de Mujeres? Lo que hace es acuñar una noción, ¿no? Un segundo, ya, es que aquí eh, que va a ser muy importante para la historia del feminismo, y esta noción es la de sistema sexo-género. Y lo que ella encuentra es cómo funciona como herramienta de análisis sociocultural esta noción, y una primera definición de qué entiende Gael Rubin como sistema sexo-género la voy a leer. Después vamos a ir subiendo o alimentando esta primera definición, ¿no? Subiendo, digamos, la complejidad o alimentando la definición. Aquí tomo una cita. Ella lo entiende como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, en la cual se satisfacen las necesidades humanas transformadas, ¿no? Entonces, bueno, una primera aproximación nos deja ver que ella va a reconocer como sistema sexo-género toda aquella organización sociocultural que administra en algún espacio social la sexualidad biológica, ¿no? Y aquí está haciendo eco, está retomando esta distinción de la que ya hemos hablado en clases pasadas, ¿no? Entre sexo y género, en donde decíamos que justo se entiende por sexo todo aquello que diferencia, ¿no? A machos de hembras, entre comillas machos, entre comillas hembras. Ya después veremos en otras clases por qué. Pero bueno, lo que ella descubre es que así como Marx, está ella muy cerca a un autor como Marx, y de hecho está tratando de emular a Marx. Así como Marx descubre o empieza a reconocer esta disciplina, ¿no? De la economía política, ella empieza a reconocer que en toda sociedad hay una organización sexogenérica que va a administrar eso que se asume como biológico, ¿no? Entonces, bueno, dice, ¿qué es un esclavo negro? Fue algo que un poco se preguntó Marx. Ella se está preguntando de una manera paralela, y en ese sentido creo que es una autora que tiene que ser más leída como una autora marxista que como una autora estructuralista, ¿no? Y ahorita verán por qué hago ¿no? Este comentario. Digamos, de manera paralela a que Marx se haya preguntado qué es un esclavo negro, ella se está preguntando qué es una mujer domesticada, de dónde viene una mujer domesticada, qué hay en la organización social para que puedan producirse. Ella dice en en ese texto, Tráfico de Mujeres, las mujeres domesticadas, las mujeres sometidas, las conejitas de Playboy. ¿Qué significa, no? ¿Cómo podemos lograr entender este ser social, ¿no? Entonces, por eso, ella va a hacer una lectura feminista de dos grandes teóricos del parentesco. Por un lado, Freud, y por otro, Levi-Strauss, ¿no? Entonces ella lo que va a hacer es reconocer con ellos, de la mano de ellos, el lugar de la sexualidad y el parentesco en la sociedad, y a la par va a ser una lectura que va a descubrir en ellos también cierto sesgo de su propio género que no les permite entender cómo se juega el tema del parentesco, de las jefes de hombres sobre las mujeres, ¿no? Entonces, a la par, resignifica estos clásicos de una manera muy crítica. Yo, cuando he compartido ideas con psicoanalistas, afortunadamente la cosa ya está cambiando, ya
hay más apertura, pero hace unos años que yo compartí este texto con gente que se dedica al psicoanálisis, había mucha molestia por muchas de las interpretaciones y críticas que hace en este texto Gael Rubin, ¿no? Al tema de los edipos, tanto femenino como masculino, y también, bueno, no sé cuál sea la recepción en el campo de la antropología de este texto, pero me imagino que con respecto a Levi Strauss también habrá algún tipo de incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, en eso creo que va su importancia, su relevancia, ¿no? Ahora, bueno, entonces ella empieza, ¿está aquí todo bien? ¿Se escucha bien? No se ve medio chueco al lado. ¿Todo bien? Sí, ok. Ah, ya, estoy tratando de entrar. Ya, Alejandro. Bueno, entonces dice, empieza, ¿no? Haciendo una glosa bastante general de cuáles han sido los acercamientos del marxismo feminista al tema de género. Dice, bueno, han sido algunos han estado muy errados, algunos han sido ambiciosos, dice, pero hay algo que haga el Rubín para esa época no le convence, ¿no? Y es que, dice, los más ambiciosos han tratado de entender la relación entre trabajo doméstico y reproducción de la mano de obra, pero, dice, ya no han llegado como al meollo del asunto, ¿no? Bueno, primero da una gran explicación, muy general, grande en tanto que general, de cuál fue el descubrimiento de Marx. Dice, bueno, Marx, todo, eso es sabido, ¿no? Que reconoció o encontró cómo el capitalismo es ese conjunto de relaciones sociales en que la producción adopta la forma de conversión del dinero, las cosas y las personas en capital, ¿no? Justo Marx tiene acercamientos que reconocen que el capital eh, es dinero que intercambiado por trabajo se reproduce porque extrae trabajo no pagado o plusvalía de esa mano de obra. Entonces, digamos que cuando Marx se acercó a pensar el tema del obrero, se preguntó quién es ese obrero, qué es, de dónde viene, entonces ahí reconoce que viene de justo ese trabajo no pagado, que es nombrado como plusvalía y que genera un excedente que permite que el dinero que se invierte, ¿no? De manera, insisto, así súper general. Entonces, en ese sentido, el capitalista es el que recupera el costo de ese salario del trabajador, más un incremento y la plusvalía es entendida como la diferencia entre lo que la clase trabajadora en conjunto produce y la cantidad de ese total que se recicla en el mantenimiento de esa clase, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí Marx, hasta ahí mucha gente podrá explicar esto de mejor manera que yo, pero lo que descubre Gael Rubin, a la par que no solo ella, otras feministas marxistas de su época, es que es necesario el mantenimiento de la clase trabajadora, ¿no? Y aquí empieza a acercarse a este tema de la reproducción social, que es bastante importante para las feministas marxistas. Entonces, bueno, es necesario el mantenimiento de la clase trabajadora, de su ropa, del alimento, de todo aquello que va a mantener a ese cuerpo de trabajador como un cuerpo vivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta que se hicieron estas feministas marxistas de las que ella dice, bueno que empiezan a hablar de esto, pero no están viendo lo que yo veo, es que se preguntaron, ¿no? Estas feministas marxistas, ¿quién ejerce el trabajo adicional para que la comida sea cocinada, la ropa lavada, la leña cortada, etcétera? Bueno, este trabajo primero no es trabajo que tenga un salario, en verdad, y contribuye de alguna manera a esa plusvalía que gana el capitalista, ¿no? Entonces esto inauguró en su época, ¿no? Sobre todo con autoras como Dalla Costa, y otras más, inaugura en su época la teoría de la reproducción social y esa teoría de la reproducción social sigue hasta la fecha discutiéndose, ¿no? En bastantes círculos, una de las que lo hace muy bien es Diti Bhattacharya, les contaba alguna vez que Nancy Holmstrom, eh, la misma Nancy Fraser está, ¿no? Hablando de esto, en fin.
Entonces, bueno, pero la molestia de Gal Rubin era que ese tipo de aproximaciones que ven el tema, ¿no? De todo aquello que funciona a la par del trabajo que produce plusvalor y que está, digamos, relacionado con un trabajo femenino, todo ese tema es importante, claro, pero no explica por qué las mujeres son las encargadas de ese trabajo. ¿no? Usualmente, además, no reconocido, no pagado. Entonces, esto supone, y por ahí va la intuición de Gal Rubin, que hay un tipo de opresión previa, aquella opresión que empieza a reconocer y a tematizar ese feminismo marxista que piensa desde el capitalismo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué nos hace pensar que este es un problema que es previo? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? La quema de brujas, el feudalismo, e incluso ya empieza a mencionar como antropóloga otras realidades sociales en donde también se da esa desigualdad de género, ¿no? Entonces, bueno, una pista, ¿no? Para empezar a mostrar lo que a ella le interesa es que es el elemento histórico y social lo que determina que una esposa sea una necesidad del trabajador, ¿no? Ahora actualmente en este tipo de capitalismo, pero que ese elemento histórico social justo tiene un momento previo. Entonces, ¿con qué discute primero con un texto que es un clásico de los estudios feministas marxistas, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, en donde Engels dice que la opresión social es producto del capitalismo y que cuando acabe esa relación de producción, entonces la opresión social va a desaparecer, incluida ahí la opresión de los géneros, ¿no? Y bueno, lo que ella le dice que reconoce es que encontró, o por lo menos él fue el primero que empezó a reconocer cómo la producción de medios de existencia y la producción de seres humanos son importantes y cómo ahí empieza a aparecer el tema del el trabajo que hacen las mujeres. Eh, y Gal Rubin lee en Engels el reconocimiento de que el sexo es el sexo, pero lo que califica como sexo también es determinado y obtenido culturalmente. Esto significa, y por ahí va ¿no? su propuesta, que toda sociedad tiene un sistema sexogénero, y aquí otra vez la cito, o sea, disposiciones por las que la materia biológica del sexo y la procreación son conformadas por la intervención humana. Entonces, eh, eh, sobre esto, una recuperación ¿no? de su posición con respecto a Engels es que él pudo haber reconocido cierto lugar del trabajo de la mujer, pero no está explicándonos qué es lo que ha permanecido en tantas generaciones, incluso atrás, previas a que empezara el capitalismo, qué es lo que ha permanecido y qué es una constante y además qué es lo que tiene una historia mayor. ¿No? Y por eso es por lo que su acercamiento a la antropología nos resulta tan revelador. Yo creo que podrían haber críticas a sus lecturas antropológicas y que quizá esta aproximación que ella está reconociendo, ¿no? El lugar de la mujer en sociedades primitivas puede ser cuestionado, pero bueno, creo que es una interpretación que por lo menos aventajaría el ir más allá de estos puntos de vista de Engels, ¿no? Y de cierto feminismo marxista que reconoció que podíamos tener toda la esperanza en que justo momentos posteriores al capitalismo nos iban a dar como garantía el fin del patriarcado, ¿no? Entonces, creo que eso sí se lo podemos conceder. Y bueno, dice, aquí ella hace una distinción que creo que es muy importante. Dice, el sistema sexo-género, o lo que ella va a entender como sistema sexo-género, va a ser distinto de solo pensar el patriarcado. Dice, bueno, eso que conocemos por patriarcado tiene cierta historia
y ella lo encuentra y dice, esa historia debería delimitarse a este tiempo de los pastores nómadas del Antiguo Testamento y quizá a lo que vino después y que se ha ido rearticulando en diferentes épocas, ¿no? Un patriarcado feudal, un patriarcado capitalista, un patriarcado neoliberal, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, dice, es ese tipo que conocemos desde una época que quizá podríamos empezar a identificar con el Antiguo Testamento, no tendría que ser nuestra única definición y por eso ella dice, es mejor hablar de sistema sexo-género, porque hay que mantener una distinción entre la capacidad y necesidad humana de crear un mundo sexual, ¿no? Y digamos, eso no sé, quizá algún día desaparezca, pero hasta la fecha no ha habido una sociedad que no tenga esa necesidad de crear mundo sexual y en ese sentido de crear un sistema sexogénero y por el otro lado los modos empíricamente opresivos en los que esta historia de la humanidad que conocemos se ha organizado, ¿no? Entonces, aquí la propuesta de Gail Rubin es hacer teoría de esos sistemas de parentescos, no necesariamente llamándolos a todos patriarcado, no asociando, no cerrando la posibilidad de que puedan haber sistemas de sexo, género, otros, ¿no? En donde, como, no sé, Úrsula Le Guin propone, no existan apegos fuertes a las identidades sexuales, ¿no? Y hablo de Ursula Le Guin porque esto se ha hecho mucho en la ciencia ficción, ¿no? Pensando que otros sistemas de economía política podríamos imaginar, bueno, pues yo creo que el hecho de que ella no necesariamente tiene que ver con que esas posibilidades repliquen o imiten las ya conocidas, ¿no? Entonces, un poco es por eso, por lo que no habla de patriarcado y se habla de sistema sexo-género. Ahora, hace unos años, cuando yo era más, bueno, cuando hacía el doctorado, recuerdo que ya no se hablaba de patriarcado y se decía que de eso ya está superado, ¿no? Y yo creo que es importante reconocer, por un lado, que es importante hablar de patriarcado en términos de que sí es un sistema en el que seguimos, en que no hemos superado ese tipo de organización vieja, añeja, ¿no? Que se empezó con, eh, eh, no sé, con la era, ¿no? Que estamos viviendo. Y eso implica que sigamos pensando cómo se articula el patriarcado, cómo vivimos el patriarcado, pero eso no significa que la única manera de aproximarnos al tema de esta capacidad humana de crear un mundo sexual tendría que ser solamente pensado en términos de patriarcado. No sé si esto queda más o menos claro, pero un poco por ahí va el matiz, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de decir, bueno, ya lo superamos, ya hablemos de otra cosa, ese tema está pasado de moda, porque claro que no está pasado de moda, estamos ahí, sino que hay que hacer esta distinción teórica conceptual que no nos haga confundir un modo histórico con esa posibilidad de organizaciones a las que podríamos apelar de manera imaginaria, a diferencia, y aquí voy a recordar un poco el texto de Simone de Beauvoir, a diferencia del el asunto eh, de la explotación, ¿no? En términos de capitalismo, la cuestión con el género es que no podemos apelar a un momento previo de la humanidad en donde esto fue diferente. Por eso creo que es tan difícil distinguir hasta dónde hablar de patriarcado, hasta dónde hablar de sistema sexogénero. Y por eso es tan fácil para los estudios marxistas reconocer un momento previo al capitalismo, porque eso sí tiene como una manera, más por la manera que se dio, es más fácil distinguir un mundo sin capitalismo, pero no es fácil, y aquí viene por qué la importancia de Gail Rubin, reconocer un mundo sin una organización de la sexualidad jerárquica o desigual, no necesariamente patriarcal quizá, pero sí desigual, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué nos habla Gail Rubin? De algo bien interesante y es todos esos estudios que pusieron en el centro el tema del parentesco y también que se preguntaron
en qué momento el primate dejó de ser primate y se volvió ser humano, o en otras palabras, cuál es el origen de la civilización, o cuál es ese primer momento en el que surge algún indicio de civilización humana, ¿no? Y entonces ella recurre a estos antropólogos discutiendo el tema de cuáles son esos ejes que nos pueden ayudar a entender este salto, ¿no? Y bueno, menciona a Livingstone, a Steinitz, pero el que le interesa es Levi-Strauss de las estructuras alimentales del parentesco, porque ahí es donde se hace el intento de comprender el matrimonio humano, ¿no? Y entonces lo que ella lee en esa interpretación de Levi-Strauss es una teoría de la opresión y una teoría de la opresión de género, ¿no? Por eso quizá Levi-Strauss no lo leyó en clave feminista, él solo estaba describiendo justo como él veía el tema del matrimonio, pero lo que hace Rubin es decir, aquí se esconde una teoría de la opresión y aquí es donde quizá podemos tener una idea o reconocer en dónde se originó esa desigualdad entre géneros, ¿no? Entonces, él encuentra, Levi Strauss, que es muy importante en ciertas tribus que estudia un tema, y es el tema del tabú y el incesto, ¿no? Y esos temas eran centrales para Levi Strauss, y él analiza justo cómo se dan los intercambios de mujeres por hombres, ¿no? Y para esto echa mano de un texto que se llama El ensayo sobre el don o sobre el regalo de Marcel Mauss, en donde Marcel Mauss reconoce que hay un rasgo notable en las sociedades primitivas, y este rasgo consiste en que esas sociedades primitivas tienden a regalar alimentos, regalar palabras, regalar personas, regalar hechizos, regalar herramientas. Y entonces lo que empieza a reconocer Mauss es que hay ciertos fines con esos intercambios, con esos regalos. Y esos fines son establecer lazos, ¿no? O sea, cuando uno regala algo o lo que puede regalar es para generar afecto, lazos afectivos, respeto, porque si tú regalas algo, digamos, importante, valioso, bla, 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 genera respeto, o incluso con los regalos se humilla, porque si regalas algo que la otra persona no te puede, digamos, no te puede dar algo equivalente en valor, entonces estarías generando esa humillación, o bueno, logras prestigio público. En fin, se da cuenta del valor que tienen estas sociedades primitivas el tema del regalo. Y también se da cuenta de algo que escribe, bueno, más bien, tomando esta idea del don, este reconocimiento, ¿no? Del asunto del don, Levi Strauss empieza a reconocer, y para esto él habla de las Islas Trobriand, ¿no? Pero bueno, también habla de otras, pero bueno, por ejemplo, me gusta. En las Islas Trobriand dice, hay clanes diferentes en donde se producen un bien, en este caso la camote, se cultivan por clan, y se da cuenta Levi-Strauss de que esos camotes que se comen no son necesariamente los mismos que producen, ¿no? Y que además, por ejemplo, si hay un clan y hay un esposo y esposa, es altamente probable que los camotes que se intercambien con el clan justo de la esposa, ¿no? Entonces se empieza a dar cuenta de que este tema del don y del intercambio también genera algún tipo de lazo social, al grado de que incluso aunque yo pueda producir alimento, es importante el tema del intercambio, porque va a generar esas alianzas que refuerzan las relaciones entre clanes, ¿no? Entonces, el tema que es importante enfatizar es que se da cuenta de que en estas islas que nos menciona, los camotes cultivados no se comen, ¿no? Y se cambian. Entonces, juntando
el tema del tabú del incesto y que Levi-Strauss está preguntando justo por el parentesco, describe la función del incesto, ¿no? Y ya veremos ahora cómo esto se vincula con lo que por su parte descubre Freud. Ay, un segundo. Podrían, creo que alguien tiene su micrófono prendido. Creo que Salma. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces, retomando esto, Levi-Strauss propone que el matrimonio es el más precioso de los regalos, ¿no? Y esto permite entender la función del incesto y también el origen del parentesco. ¿En qué sentido es el más precioso de los regalos? Porque garantiza favores sexuales, lo obvio, cuidados, trabajo doméstico y también el tema del linaje. Entonces, el incesto se vuelve el pilar de ese intercambio en el sentido, así como pensemos en lo que les decía de los camotes, en el sentido de que la mujer que uno no toma, así como esas tribus de las que habla Levi-Strauss, que no se comen los camotes y los intercambian, igual, la mujer que uno no toma, por eso mismo la ofrece. Y esta cita de Levi-Strauss. En ese sentido, el lugar de la mujer es que se vuelva un objeto de don que genera además no solamente respeto social, humillación o afecto o relaciones, sino que genera la relación más importante que justo para Levi-Strauss y también para Gail desde Levi-Strauss, la relación más importante que es la relación de parentesco eh, y que se vuelve una, digamos, estructura que va después a dar lugar a lo que conocemos ahora como la familia. Y de ese intercambio, de esa relación de parentesco que genera la mujer, justo al garantizar el linaje, al garantizar la descendencia, al garantizar que con su intercambio se produzca la relación más significativa entre clanes, que es la familiar, lo que permite este intercambio es que se generen vínculos, pero lo importante de esto es que se generan vínculos entre hombres, no entre mujeres. La mujer es el medio para la generación de esos vínculos. Entonces, bueno, y esto ya es más mi interpretación. La mujer aparece aquí como un ente particular, fíjense, es algo así como un objeto, porque es cambiable, pero no es cualquier objeto, es el objeto más valioso que se puede cambiar, en tanto que genera la relación más intensa y significativa que se puede generar entre clanes o entre protofamilias, si queremos llamarla así. También es una persona que establece el orden de los lazos de parentesco. Entonces, bueno, por otro lado, es este objeto, pero especial, ¿no? Lo importante es que desde ahí pierde su carácter de sujeto, de, digamos, ciudadana, de ser libre, en el sentido de que si pensamos y le creemos a Gal Rubin, insisto, podemos no creerle y puede esto sonar estructuralista hasta cierto punto, y yo todavía me pregunto cómo se le podría a esto o dar la vuelta o se podría complementar o se podría perfeccionar. Bueno, lo que sí es que la mujer no está en condiciones de beneficiarse de su propia circulación. Quizá ahora, y habría que pensar hasta dónde esto tiene vigencia, quizá ahora puede decidir con quién se casa, ¿no? Pero pensemos hoy día cómo es toda esta estructura del matrimonio, quién entrega a quién, el papá entrega a la hija a un hombre, fíjense, cómo persisten estas redes de intercambios de mujeres, si pensamos en el tráfico de mujeres, en la trata de blancas, en la esclavitud sexual. Y quizá esto tiene algo de sentido, quizá no. Pero bueno, eh, entonces, la pregunta y de lo que derivan aquí otros textos que también están pensando cosas similares, pienso en el de Bateman del contrato sexual, pienso en cómo Rita Laura Segato retoma estas tesis porque ella es muy lectora de Gal Rubin, ¿no? Y digamos, todo lo que después se ha cuestionado el feminismo, ¿no?
basado en este texto. Bueno, aquí la pregunta es si actualmente las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres, cuándo los tuvieron, ¿no? Y que esto nos permite empezar a pensar entonces cuáles podrían ser considerados, porque esta es la tesis de Gal Rubin y de otras autoras, que este intercambio de mujeres o esta relación, digamos, ya jerárquica, en donde las mujeres circulan, pero en beneficio del ciudadano hombre, es el pilar del Estado, es el pilar de la sociedad, es el pilar del derecho. Y quizá aquí muchas feministas abogadas dirían que algo hay de eso cuando pensamos en que el derecho, a pesar de que habla de sujetos en abstracto, libres, en verdad sigue teniendo prácticas que favorecen a los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, otro punto del que ya no voy a hablar tanto porque me voy a, a pensar desde Freud para después cerrar en qué sentido piensa Gal Rubin que esto se complementa, es que Gal Rubin menciona que la heterosexualidad aquí también se vuelve una obligación en el sentido, y ella, bueno, le da muchas vueltas y ustedes pueden ver cómo lo desarrolla a detalle, porque habla de varias organizaciones sociales, tribus, ¿no? Pero dice, lo que sí veo como común es que hay una obligación de la mujer a ser heterosexual en el sentido de que solo va a entrar a esta red de intercambio si es la mujer de y si además se dispone a generar estas organizaciones familiares con un hombre, ¿no? Y entonces, bueno, ella habla de casos en los que quizá sí puede una mujer fungir como hombre socialmente, pero dice solamente si tiene muchas propiedades, muchos bienes, y entonces ahí sí le pueden dar el chance en algunas sociedades, pero lo que ella sí ve como una constante es que el tema de la heterosexualidad es condición de esta red de intercambios, y aquí no sé, pero compañeras mías que me han platicado, ¿no? De cuál es como el odio que puede generarse socialmente hacia parejas lésbicas, creo que, bueno, tienen que ver, ¿no? Digamos, con que la homosexualidad no es algo que se vea con naturalidad, pero también creo, y esta es un poco mi hipótesis basada en este texto, que también tiene que ver con que dos mujeres relacionándose y formando parentesco entre ellas, sí que son una resistencia a esta red de intercambio porque no, digamos, no son dadas, ¿no? A un hombre, pero además generan algo nuevo que no es parte del todo, ¿no? No es reconocible y están de alguna manera eh, saliéndose de dos formas de este sistema de intercambios. Están saliendo en tanto mujeres, en tanto que son este tipo de objeto raro que nunca va a ser un ciudadano como tal, pero también se salen en tanto que no funcionan como ese objeto de intercambio para el cual, digamos, que nacieron, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que nos deja ver el tema de la homofobia en relaciones lésbicas y un poco también creo que ella está hablando de esto o está reconociendo este asunto porque ella es activista de los derechos de las mujeres LGBTIA más, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí Levi Strauss. Ahora vamos hacia Freud. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? No, lo dejamos al final. Bueno. Eh, luego retoma Gael Rubin a Freud y cómo es que el psicoanálisis habla de la diferencia sexual. Y les comentaba aquí que estos temas afortunadamente ya cada vez los veo más por todos lados, ¿no? Ya veo a gente joven muy armada con herramientas de psicoanálisis para empezar a cuestionar estas distinciones, pero sobre todo en los años 60, 70, 80 y actuales, eh, las feministas siempre han dialogado con el Freud que define cómo surgen los hombres y cómo surgen las mujeres respecto al complejo de Edipo, ¿no? Entonces, bueno,
Eh, Les voy a platicar un poco de manera muy general qué dice Freud sobre estas distinciones entre sexos en un texto que se llama Algunas consecuencias cíclicas de la diferencia anatómica de los sexos, y después complementar con un texto que se llama Sobre la sexualidad femenina, que escribe en el 31. Entonces, bueno, el tema de lo femenino ya sabemos que fue bastante importante y también eh, un tema inconcluso en Freud, pero bueno, digamos que haciendo un recorrido por estos dos textos se puede ver un poco cómo él define a las mujeres, y luego ya verán por qué ha habido tanto debate al respecto, ¿no? Bueno, una pregunta, ya les hablé de esto en esta clase, no, ¿verdad? Si ya y es aburrido, me dice. Eh, Dice, nosotros ya sabemos esto del complejo de Edipo masculino, porque eso es algo que... Ay, ¿se apagó mi cámara? No me veo. Ah, no, ya me vi. Sí, es un tema que hemos escuchado hasta el cansancio, ¿no? Bueno, el complejo de Edipo consiste en que el niño desea a la madre, pasa por una fase fálica en donde interioriza la autoridad del padre, tiene un interés narcisista en sus genitales y después pasa por el complejo de castración, que es el momento en el que empieza a sentir miedo por desear a su madre. Este miedo aumenta cuando aparece el padre como aquel que merece el afecto y el cuidado de la madre, y entonces él pasa por ese complejo de castración y entonces reprime ese deseo que tiene por la madre, que después se vuelve su super yo, ¿no? Y entonces transita a un estado, digamos, de mayor independencia psíquica, sale del Edipo, ¿no? Eso es como lo que hemos escuchado también un poco hasta el cansancio, ¿no? Eh, bueno, por otro lado, segundo, ya. Por otro lado está el complejo de Edipo de las mujeres, ¿no? O este que también es llamado complejo Electra, y que consiste en que las mujeres también tienen este apego fuerte con la madre porque pues también se vuelve ese ser que las cuida, las apapacha, les da de comer de bebés, y entonces generan esa relación en una fase preedípica, tienen una relación con la madre erótica que entra en conflicto, y aquí es lo que está interesante, cuando se da cuenta de que no posee pene, ¿no? Cuando la niña se da cuenta de que no posee pene, siente su inferioridad, y aquí cito a Freud: la niña advierte el pene de un hermano, porque además también se da cuenta de que no tiene pene porque ve al hermano, se da cuenta de que, aquí lo cito porque es muy divertido, la niña admite el pene de un hermano de grandes proporciones, entonces cae víctima de la envidia fálica, ¿no? Y bueno, este ha sido el tema de las mujeres para Freud, que han o están en una envidia fálica que les genera ansiedad, que les genera una sensación de insatisfacción constante. Y lo interesante, Freud, y este es más el Freud del 31, es que Freud va a encontrar tres salidas posibles a esta envidia fálica. La primera es, según Freud, la suspensión sexual, o sea, la neurosis o la inhibición del líbido, en tanto que como no encuentra solución, entonces va a inhibirse, ¿no? Y entonces se vuelve una histérica y, ¿no? Y tiene todos los problemas de los que habla Freud sobre la histeria. La otra opción es que desee un pene y genere un complejo de masculinidad, entonces se vuelva homosexual. Y la tercera opción, que es, ay, perdón, es que me da risa. La tercera opción es una actitud normal, ¿no? Que es como la que se tendría que desear en las mujeres y que consiste en quedarse en el Edipo, y eso va a significar
que va a sustituir ese deseo por el pene por el deseo por un hombre, o convertirá al padre en un objeto de deseo constante y que va a buscar un sustituto o en el hombre que desee como pareja o en el hijo que sí va a tener un pene y que va a poder darle eso que ya nunca va a tener, ¿no? Entonces, bueno, las soluciones, como ven, son muy, no sé, indeseables, ¿no? Porque creo que cualquiera es un error, ¿no? Para Freud, no está pensando en que la mujer pueda dejar atrás ese lugar, ¿no? De insatisfacción o de recelo o de no lugar que sí logra superar el niño y quien sí logra salir del Edipo. Entonces, bueno, la mujer se queda ahí en esa ansiedad. Entonces, imagínense cuál fue la respuesta de las feministas que leyeron esto, ¿no? Una pregunta, ¿se ve mi imagen? ¿Sí me escuchan? Es que aquí aparece que no estoy. Sí, sí se escucha y Qué sí te raro. ves. Ya, está rarísimo. Yo no veo que, bueno, en fin, si ustedes me escuchan. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cuestionamientos que se han hecho desde el feminismo? Primero, y este ya lo reconoce Gail Rubin, eh, que la distinción entre hombres y mujeres ya está dada. Entonces, realmente lo que él está haciendo cuando hace la distinción entre el Edipo de hombres y el Edipo de mujeres es reafirmar una distinción de la que ya está partiendo. ¿Se fijan? Porque además es una distinción. ¿Cómo podemos ver esto? En tanto que esto es una distinción que lo que está haciendo es reforzar posiciones sociales en donde la mujer es vista como una infante eterna que siempre tendría que estar relacionada con un hombre. Esto no les hace eco con lo que vimos de Levi Strauss. Una mujer infante eterna que siempre va a necesitar pensarse en relación con alguien, que sí tenga un falo, bla, bla, ¿no? Eh, y por otro lado está ya un presupuesto de quién es el hombre, ¿no? Ese que sí puede tener autonomía, independencia, bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, eh, por otro lado, ¿qué pasaría si más hombres cuidaran a los bebés por igual? O sea, si esta relación primera no fuera entre la madre y el bebé, en ambos casos de los edipos, si hubiera una igualdad en el trabajo de los cuidados entre hombres y mujeres también. Sus edipos se van por el caño, ¿no? Eh, y bueno, autoras como Betty Friedan han dicho que el problema de Freud al hacer estas distinciones es que Freud explica los efectos como causas, que nosotros podemos saber que socialmente sí que nos hace quizás sentido lo que está diciendo Freud, pero que ese más bien es el efecto de una sociedad desigual, pero que Freud lo confunde y entonces al hacer esta distinción psíquica entre los sexos, lo que está haciendo es haciendo algo grave, que ya después le van a cuestionar muchas feministas, está naturalizando, está esencializando, está en el mal sentido de la palabra esencia, porque creo que ahí hay otros buenos sentidos, está esencializando en el mal sentido, está haciendo determinismo, ¿no? Biológico, pero el problema estriba en que cuando lo eleva al plano histórico de lo psíquico y hace una ciencia sobre esto, o una disciplina que estudia esto, y a partir de ahí estudia seres humanos, bueno, entonces está explicando los efectos como causas. Si a alguien le interesa el desarrollo más minucioso de esto por Betty Friedan está hablando en una sociedad de posguerra, en la segunda mitad del siglo XX, con las amas de casa que empezaron a, digamos, a cultivarse, a ser normales, a normalizarse en los años 60, ¿no? Y ella es terapeuta de todas ellas y se empieza a dar cuenta de que hay algún problemilla con el psicoanálisis. Y entonces, bueno, al final de su libro La mística femenina hace psicoanálisis de Freud y es muy divertido porque retoma las cartas que le dedicaba a su esposa, pero se ve que le habla como hija, ¿no? Y que le habla como una niña que no entiende nada y bueno, en fin. Entonces, Frida lo analiza en su contexto
social, familiar, incluso hasta religioso, se mete con su judaísmo para decir que está cometiendo un error, ¿no? Entonces, bueno, aquí Gal Rubin se avienta esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica a una lesbiana predípica? Que es un poco que esta explicación de Freud no da para explicar esto, ¿no? O sea, sería un error y no sé qué, en fin. Pero lo de la lesbiana predípica es no sé, chistoso, ¿no? Entonces, bueno, sobre este asunto han habido posibles lecturas. Yo creo que aquí no hay que ser injustas, ¿no? Ha habido una lectura que ha concebido que esta distinción de la que habla Freud es consecuencia solamente de una diferencia anatómica y que cuando él está hablando de mujer, está hablando mmm, totalmente de vaginas, ¿no? O sea, o sea, hay una interpretación que dice que la inferioridad de los genitales de la mujer sí es la que la relaciona con que haga un Edipo femenino, ¿no? Y esa explicación más biologicista es la explicación que tuvo lugar en Estados Unidos, ¿no? Y que tuvo lugar en Estados Unidos en el siglo XX, sobre todo porque fue una campaña ideológica que reforzó esta imagen de la mujer infantilizada, ama de casa eterna, ¿no? Y por otro lado, otra interpretación de donde se ha derivado un feminismo psicoanalítico, ¿no? Yo tengo mis distancias, pero sí existe y es bastante serio, ¿no? Que desbiologiza a Freud y lee a Freud más como una teoría del lenguaje y piensa en la función falo, ¿no? Que como presencia o ausencia deriva en la situación hombre o situación mujer, pero que es una posición respecto al lenguaje y que podrían bien tomarla las mujeres, y en ese sentido no es una interpretación biologicista, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes estarían ahí? Bueno, una famosa que está ahí es Irigaray, Luz Irigaray, ¿no? Eh, quizá ahí, cuando decía que yo tengo mis distancias, es que creo que sigue reproduciendo la diferencia eh, eh, entre hombre y mujer, aunque en un plano lingüístico o simbólico, pero sigue haciendo una reproducción de eso y que quizá habría que cuestionarnos de esas interpretaciones porque siguen conservando, ¿no? Ese binomio, ¿no? Termina siendo en algún punto conservador, a pesar de que trata de ser feminismo cercano a este tipo como de interpretación de Freud o de Lacan, ¿no? Porque es más cercano a Lacan también esta interpretación. Eh, y bueno, también esto lo dice mucho Judith Butler cuando discute con Lucía Garay, si a alguien le interesa. Entonces, bueno, en paralelismo con Levi-Strauss, y aquí regresamos y recapitulamos, ¿no? La crisis edípica también instaura el parentesco, ¿no? ¿Por qué? Porque marca los límites de la subjetividad. ¿En qué sentido? En que antes de la fase edípica, cualquiera que sea para hombres y mujeres, existían todas las posibilidades sexuales, pero la crisis edípica coloca o organiza la identidad de género en el sentido de que coloca el deseo de hombres y mujeres, y aquí en ese sentido es conservador de la distinción heteronormada y binómica de los sexos, organiza el deseo de una manera heteronormada y, ¿no? y todo esto conservador, bla, bla, ¿no? Entonces, la tesis de Rubin es que no podemos leer a Freud, Lacan, sin Levi-Strauss. ¿Por qué? Porque son caras de la misma moneda. Para Levi-Strauss se trata de, o habla él de un contrato original, ¿no? Que tiene que ver con el intercambio de mujeres o con el incesto, y por su otro punto, o por el otro lado, Edipo también está hablando de un tipo de contrato psíquico original que además también tiene las miras de organizar la prohibición sexual, al igual que el tema del tráfico de mujeres, porque acuérdense que la prohibición sexual se organiza en tanto que yo no consumo a las mujeres de mi propio clan porque las voy a intercambiar, ¿no?
¿no? Y ahí es donde surge el incesto. A la par, para el Edipo es la prohibición sexual de yo me doy cuenta de que no puedo tener relaciones con mi madre y entonces atravieso por todos estos, ¿no? Caminos ahí dolorosos del Edipo. Y entonces están hablando de lo mismo, pero en diferentes planos. Y lo que es interesante aquí es que están hablando de planos distintos, pero con quizá esto se debe, diría Foucault, a la episteme de su época, ¿no? Están hablando, insisto, como desde cierto estructuralismo, ¿no? Desde ciertas teorías afines al siglo XIX. Entonces, eh, la consecuencia de esto, fíjense, del Edipo femenino en Freud, es que la hija odia a la madre por no haberle dado un falo, ¿se acuerdan? Bueno, eh, se vuelve hacia el padre y puede entrar en lo social al sistema de intercambio y eso lo puede conseguir dentro de la lógica sexual que le brinda un lugar en el intercambio. Y en ese sentido, estamos hablando del tráfico de mujeres. ¿Se fijan? Es como eh, dos caras de la misma moneda. En general, si vinculamos esta descripción y le creemos a Freud respecto al Edipo, entonces la niña odia a la madre y entonces se vuelve al padre y entonces entra dentro de esta lógica de intercambio que Levi-Strauss nos describió. ¿Y cómo lo puede conseguir? ¿Cómo sí logra entrar? Porque no puede entrar por sí misma, porque no tiene un falo. Bueno, pues cuando accede a esa lógica sexual que le brinda un lugar en el intercambio, y esa lógica sexual significa que debe de ser intercambiada para fundar el parentesco. ¿Se fijan? Bueno, entonces esto es un poco la consecuencia y al cerrar estas dos interpretaciones, ahora, ¿en qué sentido Gal Rubin da un giro feminista? Bueno, en el sentido de que ella está tomando una distancia interesante aquí, ¿no? Está diciendo, ok, así se lo explican, ok, quizá así ha sido, y quizá ha sido no solo ahora, sino desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero eso no significa que así tenga que ser. Y aquí es donde digo yo que no es una autora estructuralista, a pesar de que echa mano de autores que pueden leerse así, y que es más una autora marxista en el sentido de que está diciendo, al igual que Marx encontró un tema, ¿no? Un modo de organización social, yo encuentro uno, y este modo tiene que ver con cómo se organiza la sexualidad culturalmente, pero además ese modo, a pesar de que no conocemos otro en la historia así, no significa que sea el único. En el sentido de que introduce todo esto de deberíamos de pensar sexualidades distintas, incluso ya se avienta a decir, deberíamos de pensar en que quizá hay una sociedad donde el tema pueda ser tan abierto que podamos transitar por todas las experiencias sexuales y todas las identidades sexuales que queramos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí, a diferencia de estos autores a los que lee, les da un giro bien interesante en donde lee las coincidencias pertinentes para un feminismo y cómo podríamos, después de reconocer eso, pensar en otras organizaciones posibles, ¿no? Y bueno, por ahí va la cosa. Escucho sus comentarios.